Católica Internacional Templaria, una señal bajada del cielo, la emisora católica donde decir la verdad es el camino a la justicia. Radio Católica Internacional Templaria, la radio templaria de Venezuela para el mundo. En movimiento, el canal Magazine de Multicanal. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios bendiga en Cristo y María. Por acá quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mars y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, como un programa más de Palabras de Vida. Y por supuesto, Palabras de Vida llega gracias a ustedes por Multicanal Radio Madrid, España, y por Radio Católica Internacional Templaria, la señal templaria para el mundo. Bien, queridos amigos y hermanos, estamos transmitiendo desde Venezuela para el mundo entero. Y bueno, Venezuela se ha visto con una controversia. Sabemos lo que pasó el 3 de diciembre, ¿no? A partir de allí fueron unos cambios que tenían que venir, pero bueno, los obligaron con unas cuantas bombas, que no estamos de acuerdo, pero yo lo veo de esta manera, sin salirme de la doctrina social de la Iglesia y de la postura de la Iglesia, como una defensa a la agresión que estaba ocurriendo en Venezuela y que sigue ocurriendo, porque todavía no hemos salido de un todo de este mal. Y hay la propuesta de que Venezuela sea parte de la Unión de los Estados Unidos, del imperio mismo, ¿no? Bueno, hay opiniones a favor, otras encontradas, otras que son silenciadas. En el programa de hoy vamos a hacer un análisis, vamos a ver las luces y las sombras, los pros y los contras, porque tenemos que dejarlo de apasionamiento. Dese cuenta que mi padre, bueno, un extranjero italiano, él pasó muchos años acá en Venezuela. Y cuando antes de fallecer decía que me entierren en Italia. Italia es mi patria. Pero su patria era porque él había perdido la nacionalidad. No, porque fue la que le dio de comer. Le dio estabilidad social, le dio estabilidad económica e incluso le dio estabilidad espiritual. Entonces, aquí tenemos que analizar qué es lo que realmente nos va a beneficiar si nosotros, hay que pasar por un proceso de la Constitución, una serie de situaciones, pero si realmente nos beneficia estar en la Unión Norteamericana o no. ¿Qué nos ha dado a nosotros la democracia venezolana o la independencia venezolana? Es lo que tenemos que analizar y lo que vamos a analizar. Pero mientras tanto, vamos a ver este video, un poquito para la reflexión y el análisis. Aquí les dejo este video. En movimiento, el canal Magazine de Multicanal. Join the players, coaches, and staff in removing your capsans.
Latin Grammy Award-winning and Grammy-nominated cuatro player, mandolinist, and musical producer Jorge Glem honors the United States of America with the performing of the Star-Spangled Banner. Detroit, one more time for Jorge Glem. Bien, ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Qué les pareció? El himno de Estados Unidos a la llanera. Wow. En estos días se han pasado algunas situaciones de algunos opositores, que dicen ser opositores, sobre todo de Venezuela, ¿no? En el municipio Simón Rodríguez, con todo el respeto, y bueno, han criticado de que el fraile, por ser fraile, no debe meterse en las cuestiones políticas. Yo estoy llenando un vacío, porque los políticos que deberían dar respuesta a una serie de situaciones no lo están dando. Y bueno, yo, por supuesto, la iglesia siempre ha estado metido en esto. Entonces, ¿qué vamos a hablar de Madariaga? Madariaga, entonces hay que reclamarle cuando le hizo a los Empara que no. Entonces, y así, situaciones de injusticia que estamos viviendo en Venezuela, tengo que dar una respuesta. A falta de esa respuesta, a falta de ese vacío, lo estamos llenando. Así que no se pongan cómicos y se pongan así tan opiniones insulsas. Pero bueno, así está la situación. Pero bueno, a nuestro tema. Vean ustedes, ahí a la llanera, ¿no? A la llanera. Ahora, tenemos otro video por ahí, pero este tema es fascinante. Y el video lo vamos a ver más adelante. Pero este tema es fascinante. Y es un tema muy provocador, porque, por supuesto, está cargado de matices, sobre matices históricos, matices económicos, matices éticos que tenemos que analizar la integración presuntamente o más adelante, no se sabe, de Venezuela como el estado número 51 de los Estados Unidos. Y esto requiere, tenemos que separar acá el idealismo de la realidad geopolítica actual. Tenemos que separarlo y tenemos que ser bien claros. ¿Cuáles serían las luces y las sombras sobre este particular? Porque no todo va a ser malo, ni todo va a ser bueno. Entonces, aquí tenemos que nosotros ser como muy coherentes sobre todo. Vamos a hablar sobre esas luces y esas sombras. Porque la incorporación de un territorio, ¿no? O de cualquier territorio a los Estados Unidos, eso implica una asimilación total de sus sistemas legales, financieros y sociales. ¿Cuáles serían las posibles luces, ¿no? O los posibles beneficios? Bueno, estabilidad monetaria. Nos va a dar estabilidad monetaria. Eso nos hace falta en Venezuela, porque la adopción automática del dólar
eso va a eliminar la inflación crónica y el acceso a créditos con tasas de intereses muy bajas. Vean ustedes, ahí tenemos ese beneficio increíble. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece extraordinario porque nosotros nos vamos a comer. Mira, yo soy venezolano de la mera capital. Es una canción que cantábamos cuando nací en el Distrito Federal, algo así. Pero bueno, soy muy malo para eso. Pues yo no voy a comer con eso, yo voy a comer con estabilidad monetaria. Eso va a eliminar la inflación crónica que tenemos en Venezuela y el acceso, por supuesto, a créditos con tasas de intereses muy bajas, no las que tenemos ahorita. Eso nos va a dar seguridad jurídica, porque en Venezuela tenemos un Estado forajido, no tenemos estabilidad jurídica. Aquí cada quien hace lo que le venga en gana. Vean lo que está pasando con el fiscal, que fue fiscal general de la República, Tarek William Saab, hizo lo que le dio la gana, lo que hace Diosdado. Todo lo que hemos pasado, las muertes. Aquí hace algo alguien y no se le juzga o se ponen al revés. Entonces el que pone la denuncia es el que va preso. Entonces aquí nos daría seguridad jurídica, porque una aplicación del sistema federal norteamericano, estadounidense, lo que atraería sería inversiones también masivas al eliminar la incertidumbre política. Porque tenemos que entender que los políticos acá, todos, y me disculpa a las personas que son amigos políticos, me disculpa. Todos los políticos acá no sirven. Vean, le pongo el caso. En el caso mío, yo he luchado por la libertad de Venezuela, manifestaciones, he dado declaraciones, me he arriesgado, me han citado, me han detenido, han hecho de todo. Y entonces resulta que por estar por un político yo, que es amigo, porque yo estoy como amigo, entonces lo que yo defendí me atacan. Entonces eso es lo que nos espera a nosotros. O sea, yo soy amigo porque concuerdo con tus ideas en ese momento. No, ¿a dónde está la pluralidad de ideas? ¿Dónde está la diversidad de ideas? ¿Por qué tienes que atacarme así tan bajamente? Entonces, lo que estamos luchando, que hemos luchado tanto que nos ha costado, estamos haciendo lo mismo. Entonces, ahí tienen que ver el cambio. Entonces, los políticos, lamentablemente, ninguno han servido. ¿De qué nos ha servido a nosotros la llamada independencia? ¿Qué? Porque estábamos, si se quiere, mejor económicamente en muchas cosas con la madre España, pero luego vino la independencia, guerra, todo. Ya llevamos más de 300 años. ¿Y qué nos ha dado? Más o menos vimos algunas luces con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, a pesar de que fue una dictadura, y con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, su primer gobierno. Pero ¿qué hemos ganado? Vean el desorden que tenemos en Venezuela. Vean, muchos dirán, cuidado, yo no soy político, no soy un crítico, soy un religioso. Yo vivo el día a día. Hablo con la realidad, no hablo por intereses políticos, porque yo no voy a ser político, o mejor, yo no voy a ser candidato a una gobernación, ni me voy a salir. No, yo me muero fraile. ¿Cuál sería otra de las luces que tendríamos nosotros con referente a irnos a la Unión norteamericana? La infraestructura y servicios. Tendríamos entonces acceso a fondos federales para reconstruir el sistema eléctrico y de salud y la vialidad. O sea, tenemos que tener nosotros clara conciencia de eso. Aquí la electricidad no sirve para un carrizo. La vialidad menos. Ahí tenemos el padre Carlos. Padre Carlos, bueno, Dios te bendiga, en Cristo y María, tuvo un accidente allí. No, uno por el carro, otro por el perro, los perros. Y otro por la mala vialidad, unos hombrillos grandísimos ahí. Mordió el hombrillo y se volteó. Yo le voy a pasar luego, al final, les voy a pasar algunas imágenes de lo que le pasó al padre Carlos Peña. Bueno, pero tendríamos esos beneficios nosotros, unos beneficios increíblemente importantes
que nos daría a nosotros eso. Entonces tenemos que nosotros estar muy claros sobre esos beneficios. Entonces tendríamos entonces esa infraestructura de servicio, acceso a fondos federales, el sistema eléctrico. Vean ustedes, el sistema eléctrico en Venezuela. Acá se va la luz porque hay unos cortes programados que deciden unos militares 15 minutos antes. 15 minutos antes del corte es que informa. Nadie sabe. O sea, el pueblo está a la merced del pueblo. Las fallas eléctricas, la sobrecarga eléctrica, le echan la culpa a todo el mundo, nadie asume. Entonces, esto, la unión con los Estados Unidos, nos daría ese beneficio. Y nos daría otro beneficio que sería la movilidad y los derechos. O sea, la ciudadanía, tenerla nosotros como ser la ciudadanía norteamericana, estadounidense, para todos los venezolanos, tendríamos derecho a voto en elecciones federales y el libre tránsito por la Unión, ¿no? Estaríamos en los Estados Unidos. Oye, qué bueno, qué bueno. Eso, a mi manera de ver, serían los beneficios. Pero para todo hay los contras, ¿verdad? Estamos analizando. No vayan a decir que Fray Giovanni está de acuerdo con la unión, con que Venezuela se una a los Estados Unidos. Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Estoy analizando. Esto es un tema que hay que analizar. Y tenemos que ver nosotros qué es lo que nos están dando ahorita la famosa independencia nuestra democracia. Porque no hemos sido independientes. No, que Estados Unidos se va a llevar toda la riqueza de Venezuela. Miren, en estos 26 años de dictadura se han llevado eso y mucho más y se seguirán llevando. ¿Y acaso nos hemos beneficiado? Los chavistas están más ricos, los de oposición a la crana están más ricos. Entonces nosotros, ¿tú has salido beneficiado en esto? ¿Tú no has salido beneficiado? Por favor, abramos los ojos. Si es verdad, Estados Unidos se va a cobrar. Se va a tener acceso a las riquezas venezolanas. Pero también nosotros nos vamos a beneficiar. Pero no es que esté de acuerdo ni esté en desacuerdo. Estoy analizando. Antes de continuar, porque vamos a hablar ahora de las sombras de lo que nos perjudicaría a nosotros sobre pertenecer a la Unión Norteamericana, vamos a ver entonces este video que les regalo y se los dejo a ustedes para la reflexión. Ahí, disfrútenlo, ahí se los dejo. Down at your beaches, my childhood remains.
Bien, una canción es un ícono a nivel internacional, a nivel nacional. Es como, así como está el está el himno nacional venezolano y está el alma llanera, que es el segundo himno nacional, y estaría este tercer himno nacional en inglés. Pero bueno, vamos a ver las sombras. Esas sombras que podríamos tener si nos unimos a los Estados Unidos. Hay luces y sombras. Y esas sombras, lo primero que veríamos nosotros seríamos que es la pérdida de la soberanía. Venezuela dejaría de existir como una nación independiente. Sus leyes estarían supeditadas a la Constitución de los Estados Unidos. Sí, señor, eso es así. Ahora, la pregunta que yo me hago, nos ha servido a nosotros mucho de ser independientes. Nosotros hemos sabido administrar esa independencia. Después hablaremos de eso. Pero bueno, eso sería una de las sombras. Otra sombra sería el choque cultural y lingüístico. Aunque bueno, estamos en una nueva era, podríamos nosotros superar el choque lingüístico. El cultural no sé, porque el inglés es el idioma de la administración y la justicia norteamericana. Entonces habría, a mi manera de ver, una resistencia cultural, ¿sí? Podría haber una resistencia cultural con referente a esto. Una resistencia profunda ante una norteamericanización, una americanización, en fin. El desplazamiento económico, ahí hay que estudiar. El desplazamiento económico. Las industrias locales, ellas podrían quebrar al no poder competir con los gigantes corporativos norteamericanos estadounidenses, sin la protección arancelaria. Eso sería una de las grandes sombras. Podría desaparecer las grandes industrias locales. Y sobre la carga fiscal, hay que hablar de eso. Los ciudadanos y empresas tendríamos que pagar impuestos federales, lo que llaman ellos el IRS, además de los estatales. Y mire que allá se paga todo. Entonces ahí sí es verdad, ay, que Fospuca. No, ahí sí es verdad, pero tendríamos unos servicios extraordinarios. Entonces la pregunta es, ¿esto es posible legalmente? ¿Se podría realizar esto? En la práctica, yo pienso que es extremadamente difícil. Porque debería haber primeramente una cláusula de admisión y también tendríamos que hablar nosotros sobre la Constitución Nacional venezolana. Tendría que modificarse, ¿no? Ahí. Porque hay una serie de implicaciones, ¿no? Legales. Porque la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos es un tema que surge en los debates, lo que tenemos ahorita acá. Pero el punto de vista constitucional y legal tenemos que verlo. O sea, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos existen barreras prácticamente insalvables. Por lo menos, aquí les voy a detallar lo que dicen los marcos legales de ambos países. Por lo menos, en la Constitución de la República de Venezuela. La Constitución de la República de Venezuela de 1999, ella es tajante, queridos hermanos, es tajante. Ella nos habla sobre la soberanía. Dice que la soberanía e integridad, eso es en el artículo 1 que declara que la República es irrevocablemente libre e independiente y que entre sus derechos irrenunciables están la soberanía y la integridad territorial. El territorio, en el artículo, Dios mío, el artículo 10. El artículo 10 establece que el territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810. También tenemos el artículo 13 que nos hace la prohibición de la enajenación. El artículo 13 es el más directo. Dice que el territorio no podrá ser
jamás ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Entonces, cualquier intento de anexión requeriría una derogación total de la actual Constitución y un cambio radical en la identidad nacional. Entonces, en los Estados Unidos, ¿qué es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos? La incorporación de nuevos estados está regulada por el artículo 4, sección 3, cláusula de nuevos estados, donde dice, habla sobre el poder del Congreso. O sea, el Congreso tiene la autoridad de admitir nuevos estados a la Unión. Se refiere a la Unión Norteamericana. No basta con que un territorio quiera unirse. El Congreso estadounidense debe votar y aprobar una ley de admisión. Luego vendrían los procesos políticos, porque históricamente los Estados Unidos solo ha admitido territorios que ya estaban bajo su control o soberanía, como Alaska, Hawái o los territorios del oeste. No existe un precedente moderno de anexión de una nación soberana extranjera con una cultura o un sistema legal o una población tan masiva y distinta en el caso de Venezuela. Entonces tenemos que tener acá las consideraciones geopolíticas también, porque más allá de lo legal existen obstáculos prácticos. Uno, diferencia del sistema. Venezuela tiene un sistema de derecho civil, que es el derecho, si se quiere, romano, canónico, germánico. Oigan bien, el derecho romano, canónico, germánico. O sea que la iglesia también tiene que ver mucho en el sistema que tenemos en Venezuela, el sistema civil, que es el derecho romano, canónico y germánico. Mientras que los Estados Unidos utilizan ¿cómo se dice? Common Law, o sea, el sector Luisiana, no el estado de Luisiana. Vean ustedes, ahí hay esa diferencia. Creo que me disculpen la pronunciación. Yo no voy a tener problemas si pasamos a la unión, ¿no? Yo con mi inglés. Pero bueno, también hablando del idioma, tendríamos el problema que ya lo hemos dicho, de idioma y cultura. Aunque no hay un idioma oficial a nivel federal en los Estados Unidos, la integración de un país hispanohablante de más de 28 millones de personas, como representaría Venezuela, es un desafío político enorme para el Congreso estadounidense. Y la deuda y la estabilidad, no hemos hablado de eso. La situación económica actual de Venezuela haría que su admisión fuera vista por muchos sectores de los Estados Unidos como una carga financiera inasumible, porque vamos a asumir la vagabundería que hicieron los chavistas. Y no solamente los chavistas, sino también los otros, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Raúl Leoni. Mira, si vamos a hablar desde, Dios mío, desde Bolívar, venimos arrastrando eso. En resumen, constitucionalmente, Venezuela prohíbe explícitamente ceder su territorio a los Estados Unidos. No hay voluntad política ni mecanismos automáticos para anexar un país soberano e independiente. Es una hipótesis que pertenece a mi manera de ver, no sé, de repente me voy a equivocar acá, pero pertenece más a la ficción política que a una realidad legal. Aunque lógico, habría que tener el impulso, si se quiere, político, que es la voluntad política de los Estados Unidos y de Venezuela. Estados Unidos difícilmente aceptaría un Estado con una deuda masiva, una infraestructura colapsada y una población con ideologías políticas tan polarizadas. Entonces, bueno, ya regresamos. Vamos a dejarlo con un video
por Multicanal Radio Madrid, España, y por Radio Católica Internacional Templaria. ¿Quién les habla? Fray Giovanni Luicio Mas. Así que ya regresamos. Los dejo con un video. No se me vayan. Por favor, ahí, si van a beber agua, pongan la pausa. Estamos en vivo, pero si no, pongan pausa. Otra cosa, antes de irnos a ver el video, yo como, y hacer estos videos tiene un costo. Entonces, ustedes me van a ayudar a mí a que esto se haga más viral. Entonces, denle ustedes link a la campanita, denle ahí, mira, acá, aquí está mi video. Aquí. Denle ahí link a la campanita, ¿no? Denle link a la campanita. Suscríbanse al canal de Multicanal Radio Madrid, España, y por favor, pasen este programa. Ay, que soy fastidioso, no importa, cálense al fastidioso. Critíquenme, hablen ahí, opinen. Yo no me voy a enganchar que esto, que el otro, que ese. Yo no soy cura, soy fraile. Soy fraile, soy un laico consagrado de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Así que bueno, denle like a la campanita, denle me gusta. Ya regresamos por Radio Católica Internacional Templaria y Multicanal Radio Madrid, España. Así que, hermanos, denle like a la campanita. En el alma llanera, Gustavo Dudamel, espero que no me cobren derechos de autor por esto. Bueno, entonces continuamos con nuestro análisis, porque tenemos que hablar acá del estudio estadístico. ¿Estaría usted de acuerdo de pasar a la Unión Norteamericana? Realmente usted que me está viendo y escuchando. Mira, no existen unas encuestas oficiales sobre esto, sobre la anexión, pero podemos nosotros ver las tendencias, inferir tendencias basadas en los estudios de opinión pública como Consultores 21 y Data Analysis. Por lo menos, ¿qué dice la gente, qué dice el venezolano sobre la aceptación de la dolarización? Miren, cerca del 65 al 70%
de la población venezolana aprueba el uso del dólar como, si se quiere, como un iniciador para estabilidad y estabilizar la economía ligada a los Estados Unidos. Es un deseo del 65 al 70. El nacionalismo histórico, ahora vamos a ir al nacionalismo histórico. Históricamente, el venezolano es muy orgulloso de su identidad nacional y de la gesta de emancipación de Bolívar, aunque yo no estoy muy de acuerdo con muchos aspectos de Bolívar. Yo no soy muy bolivariano, déjenme decir. Me van a disculpar quienes me están escuchando, porque la historia la han contado mal. Venezuela necesitaba tener una historia, bueno, la basaron en Bolívar, pero no es la historia. O sea, yo particularmente, cuidado, no me malinterpreten, esta gesta de emancipación no fue muy fructífera. No fue, y Bolívar tampoco fue así, vamos a ponerlo, un héroe. No, él fue un dictador. Fue un dictador. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero la gente, muchos se sienten orgullosos de su identidad nacional y de la gesta emancipadora de Bolívar. Entonces, una propuesta de entrega de la soberanía, probablemente eso va a enfrentar un rechazo de más del 60% por motivos, entre comillas, patrióticos. Porque déjenme decirles, con la patria no comemos. No comemos. O sea, es un sentir, es una situación, perfecto. Habría que analizar muchos aspectos allí. Y, por supuesto, tendríamos otro problema acá, la migración. El hecho de que millones hayan emigrado hacia democracias occidentales, esto nos sugiere que el venezolano tiene una aspiración a ese estilo de vida. Entonces, ahí nos llama la atención. Pero no necesariamente va a renunciar a la bandera venezolana. A la bandera venezolana. Ahora, ¿cuál sería mi postura como fraile? ¿Qué diría la iglesia al respecto sobre esto? Bueno, acá yo voy a analizar esto y por favor entiéndanme los hermanos sacerdotes, religiosos. Yo me voy a basar desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. Porque desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia y la ética nuestra cristiana de la iglesia católica, mi postura debe centrarse en los siguientes puntos. Primero, la dignidad humana sobre la geopolítica. O sea, mi prioridad como fraile, oigan bien, mi prioridad como fraile está por encima de la geopolítica. Vamos a hablar claro. Y no puede estar, si se quiere, sobre la bandera, sino el alivio del sufrimiento de los pobres. Si integrarnos a los Estados Unidos, eso nos dice que vamos a tener estabilidad económica, que no va a haber más pobres, que va a haber una economía galopante y que se va a aliviar el sufrimiento de los pobres, entonces estoy de acuerdo, porque eso tiene que ver con la dignidad humana. Y tú, sacerdote que me estás escuchando, y tú, obispo que me estás escuchando, y tú, religioso que me estás escuchando, fraile, esto es una realidad. Si una estructura política garantiza comida, medicinas y justicia, y es un bien, pero si esa estructura despoja al pueblo de su identidad y autodeterminación, aquí hay un dilema ético. Yo espero que si eso, vamos a hablar claro, constitucionalmente, ahorita sería una utopía, sería un sueño, no sería una realidad, sería una especulación. Pero si eso a nosotros nos da de comer bien, y si no nos da de comer, esto sería un dilema ético, sería esto. Pero también tenemos que ver el principio de la subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Nuestra iglesia cristiana católica a nosotros nos enseña que los problemas deben resolverse en el nivel más cercano posible. La pregunta que debemos hacer, yo como católico, como cristiano católico, es: ¿puede Venezuela gobernarse a sí misma? Eso todos nosotros, religiosos y sacerdotes,
Debemos preguntarnos al pueblo y la conferencia episcopal debe preguntarse eso. Yo le extendí una invitación a Monseñor González de Zárate, presidente de la conferencia episcopal, para hablar sobre este tema. Todavía no he tenido respuesta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Luego, la prudencia de la iglesia y esto, pero yo aquí me estoy adelantando porque la respuesta sería, señores obispos, muy sencilla. Sería basado en la doctrina social de la iglesia. Y acá el principio de subsidiariedad nos hace preguntarnos a nosotros, ¿puede Venezuela gobernarse a sí misma? Ser parte del imperio lejano podría alinear a la comunidad local de sus propios procesos de toma de decisión. Tenemos que mirar eso. A Venezuela Dios le dio la libertad por medio de una gesta de emancipación, pero hemos sabido ser buenos administradores. No hemos sabido ser buenos administradores, señores. Ah, no, que Venezuela es rica, pero ve lo que dejamos hacer. Los chavistas, Maduro, todos. Diosdado, Tare, todos. La que está ahorita, la dictadora de Paso, todos se han llevado el dinero de Venezuela. Todos. Incluyendo a los de la oposición, incluyendo a los adecos y a los copellanos. Porque, ¿qué son los chavistas? Los chavistas son adecos y copellanos. Entonces no me vengan con el cuento, la oposición tiene el mismo proceder. Hago un llamado a María Corina Machado que si vamos a cambiar Venezuela, debe cambiar las bases, las estructuras, los líderes que tiene de base, porque son más de lo mismo. Son más de los mismos, señora. Igual, por favor, cualquier parecido a la realidad de Simón Rodríguez es mera coincidencia. Estoy hablando en general. Y el quien se pica, porque así comió. Porque ahora sí, uno no puede hablar, porque entonces ahí vienen los dolientes, ¿no? Los dolientes. Uno dice una cosa y ahí mismo salen con una serie de... Ay, no, ya la gente los conoce. La gente los conoce. Y despreocúpense que Fray Giovanni no se va a lanzar a candidato de nada. Giovanni sigue siendo un religioso y sí se mete en las situaciones sociales de su país. Que yo no me meta en la política partida de otra cosa, pero no sean tan pajuatos y me disculpan. Ay, no, que tiene un lenguaje. No, yo estoy hablando así. No sean tan pajuatos. Les mencioné a Ampara, les mencioné un poco, le puedo mencionar sacerdotes y religiosos que nos hemos metido en las decisiones sociales de un país. Ya que ustedes los políticos no hacen nada, ya que no hay respuesta, entonces tenemos que venir los religiosos a dar respuesta. ¿No les da vergüenza eso? Bueno, sobre la justicia social, mi opinión como religioso. La justicia social. Yo debo preguntarme, ¿este cambio va a beneficiar a los más vulnerables o solo a las élites económicas, incluyendo a los políticos? Vamos a estudiar eso. Vamos a preguntarnos eso. Y otra cosa que tenemos que analizar nosotros, la paz y la fraternidad. En este momento, la voz de la iglesia, la voz de nosotros, como frailes, como sacerdotes, nuestra voz debe llamar a la unidad interna antes que buscar soluciones externas que puedan generar más conflicto y división. Puede generar una guerra civil o una insurgencia. No han estudiado esa posibilidad. Entonces, yo hago un llamado a los de oposición y a los chavistas, que nos unamos como país, sacamos adelante a Venezuela, por favor. No puede ser que ahora me atacan a mí, no tienen más nada que hacer. O sea, están tan débiles, tan fracasados que atacan a un fraile. Por favor, esperando que venga María Corina a alzarle las manos, porque esa es la única plataforma que ustedes tienen. Y me disculpe que me salga del tema, pero es que es verdad. Yo debo llamar a la paz y a la fraternidad. Pero tengo que decirle la verdad en la cara. Ah, que no les gustó. Claro que no les gusta. ¿A quién les gusta que le digan la verdad en la cara? No les gusta. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ver. Y por supuesto, acá, para finalizar, el potencial de Venezuela sobre Estados Unidos. Venezuela es una nación, si se quiere, rica. Venezuela es una nación que es fuerte. Entonces mucha gente dice, bueno, Venezuela es lo suficientemente rica para ser más fuerte que los Estados Unidos.
Entonces, acá es importante manejar los datos con realismo. Quiero ser realista. Vamos a ver. Tenemos la riqueza natural. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y grandes depósitos de oro y de gas. Eso es verdad. Venezuela, vamos a ver ahora la riqueza institucional, porque el poder de una nación no reside solo en sus recursos, sino en sus instituciones, la educación, la justicia, la tecnología. Miren, Estados Unidos tiene un PIB de más de 25 billones de dólares. 25 billones de dólares. Venezuela necesita décadas de inversión y de estabilidad para transformar sus recursos en una economía de ese calibre. Entonces, pensemos en eso. Pensemos. Vamos a hablar claro acá. Creo que estoy hablando claro y me estoy dando a entender. Les repito, eso es la riqueza institucional. El poder de una nación no reside solo en sus recursos, queridos hermanos, sino en sus instituciones, educación, justicia, tecnología. Estados Unidos tiene un PIB de más de 25 billones. Venezuela necesita décadas de inversión y estabilidad para transformar sus recursos, esos recursos, en una economía de ese calibre. No hemos sabido hacerlo. Entonces la pregunta acá, ¿quiénes se beneficiarían sobre esto? O sea, en una anexión, si Venezuela pasara a Estados Unidos ganaría, por supuesto, el control directo sobre las fuentes energéticas vitales. Venezuela ganaría estabilidad inmediata, ipso facto, pero a costa de su alma nacional y de su control sobre esa misma riqueza. Yo les hago una propuesta acá. El sueño del orden. Nosotros viviríamos mejor bajo las leyes de Estados Unidos. Pregúntense en eso. ¿Cuál sería el costo? ¿Valdría la pena sacrificar la identidad de 200 años por estabilidad económica? Hago una tercera pregunta, una tercera vía. ¿Es posible copiar el modelo de éxito sin entregar la soberanía? Es la propuesta. Yo me quedaría con la primera. Pero ¿estamos los venezolanos, nosotros preparados para eso? Como fraile, acá hago una reflexión de esperanza verdadera. Una verdadera independencia no es solo política, sino la capacidad de un pueblo de cuidar a sus hermanos con justicia, queridos hermanos. Entonces, acá tenemos nosotros que mirar de frente estas posibilidades. Como hombre de fe, la gente me pregunta, ¿usted qué opina, Fray Giovanni? ¿Cuál debe ser su postura? Miren, como hombre de fe, mi brújula, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, es la dignidad humana y la subsidiariedad. La Iglesia nos enseña que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Si el pueblo venezolano determina pasar a la unión, bendito sea. Si el pueblo venezolano no acepta pasar a la unión, bendito sea. Mi postura no puede ser otra que la de defender que los problemas de los venezolanos los debemos resolver los venezolanos con justicia y amor al prójimo, pero también buscando el beneficio. Y si esa justicia y amor al prójimo coincide de que debemos ir a la Unión Americana, bueno, será así, pero no de otra manera. San Pablo nos decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podría ser lícito buscar auxilio, pero ¿nos conviene perder nuestra identidad? Como su hermano en Cristo, como fraile, creo que nuestra misión es rescatar la Venezuela posible, desde adentro, sin esperar que un poder externo venga a darnos lo que Dios ya puso en nuestras manos para que nosotros mismos lo trabajemos.
Estadísticamente, muchos podrían decir, si por desesperación, buscando el sueño americano, sin salir de casa, vamos a entregarla. Pero el corazón del venezolano es orgulloso, es bolivariano, aunque yo no soy muy bolivariano, pero bueno, la mayoría es bolivariano. Es bolivariano en su esencia de libertad, por decirlo así, ¿no? Por mencionarlo así. Y ese corazón no se vende fácilmente, y es la realidad. Y un discurso en este momento sobre la Unión Americana debemos verlo con mucho equilibrio, con mucha prudencia. Amigos, Venezuela no necesita ser el estado número 51 de nadie. Venezuela necesita ser la nación número 1 en honestidad. Vamos a ver por ahí. En trabajo y en fe. En honestidad, el venezolano es deshonesto. En trabajo, somos unos flojos. Lamentablemente. Y en fe, somos unos traidores de fe. Santería, brujería. Vean cómo estamos divididos acá. Entonces, estos tres elementos no los estamos viviendo. Venezuela necesita ser la nación número 1 en honestidad, trabajo y fe. No miremos tanto al norte para buscar soluciones, hermanos. Miremos al cielo para buscar guía y miremos a nuestro lado para buscar al hermano con quien reconstruir nuestra casa. No hagamos como en la Biblia, que por un plato de lenteja se perdió la primogenitura. No, cuidado. Voy a leerles esa lectura, ¿les parece? Se las voy a leer. Es importante tener. Porque les voy a leer el Génesis, para que vean ustedes lo que podemos ver. Que es Génesis capítulo 25, versículo del 29 al 24. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, estaba cansado, y dijo Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, ¿no? Ese guiso rojo, pues estoy muy cansado y muerto de hambre. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura por un plato de guisante, por un plato de frijoles. Véndemela. Entonces dijo Esaú, ¡ay, sí! Dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, pero ¿para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de garbanzo. Entonces Jacob dijo a Esaú, o sea, bueno, la perdiste, ya, y le dio el pan y le dio el guiso de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Estaríamos nosotros los venezolanos dando nuestra primogenitura? ¿Estaríamos por un plato de guiso a los Estados Unidos y perderíamos eso? No lo sé. Aquí hay que analizar todo esto, mis queridos hermanos. Tenemos que analizarlo. Bueno, me despido de ustedes. Soy Fray Giovanni Luicio y espero que estas palabras nos ayuden a pensar con la cabeza fría y el corazón lleno de esperanza. No estoy ni a favor ni en contra. Hay que analizar. Hay que analizar. Si perder, entre comillas, nuestra independencia nos va a llevar plato de comida, nos va a dar estabilidad, nos va a dar riqueza, nos va a dar salud, nos va a dar educación, entonces pensemos que no hay fronteras, que no hay nacionalidades, porque Cristo no tuvo nacionalidad. Cristo es de todos nosotros y estamos en el planeta Tierra. El planeta Tierra es nuestra nacionalidad. El mundo, estamos ahorita en el sistema global de las redes. Las fronteras son imaginarias, las culturas son regionales, pero el plato de comida, la estabilidad, la educación, la salud, eso no tiene nacionalidad ni frontera. Tiene dignidad
humano. Dignidad de los seres creados por Dios. Dios los bendiga en Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, con esto que tenemos acá, con esto que hemos hablado acá, ha sido las 4 partes de nuestro programa. Nos despedimos. Dios los bendiga en Cristo y María. Y adelante, que Venezuela y el venezolano caminarán. Pero más importante que Venezuela, somos los venezolanos.